Bienvenidos a esta lección, que no es una lección, sino la resolución de los problemas de documento de actividades. Previamente ya habrás visto el video de la lección y habrás intentado resolverlos tú. Ahora vamos a resolverlos para que veas cómo era la resolución y salves dudas que puedas tener. Vamos entonces al problema número 1. Problema número 1, paso número 1, el dibujo con datos. Este problema nos plantea la situación de un juego de niños habitual en las plazas o parques de diversiones, que es la calecita o carrusel. Se conoce con esos dos nombres. Y nos dice que este carrusel tiene un diámetro de 4 metros y que para que sea seguro, la velocidad que debe llevar un chico que va sentado en la periferia debe ser de 2,5 metros por segundo, ¿bien? Para que el juego sea seguro. Entonces acá hemos representado el carrusel visto desde arriba, el radio, que van a ser 2 metros, y la velocidad, que es de 2,5 metros por segundo. Esta es la situación que nos plantea. Ahora hay que ver qué nos pide averiguar, ¿bien? Y eso lo hacemos en el paso número 2. Vamos a ir. Bien, segundo paso para el primer problema. El enunciado nos plantea la situación de saber, en este carrusel, qué velocidad de rotación debe proveer el motor para que se cumpla esa condición de que la velocidad tangencial sean 2,5 metros por segundo. La velocidad de rotación es lo que habitualmente llamamos en física velocidad angular. Entonces nuestra incógnita es la velocidad angular del motor, que va a ser la misma velocidad angular de todo el carrusel. Bien, se señala con la letra omega griega, no la confundas con una W o W, como se dice en otros lugares, es la letra griega omega. Bien, bueno, tenemos entonces nuestra incógnita, no nos pide nada más, vamos al paso número 3. Bien, paso número 3 para el problema número 1. En el análisis físico y ecuaciones partimos siempre de la pregunta de cómo se comporta la velocidad, que en este caso hace referencia a cómo debe comportarse la velocidad del chico que va en el carrusel, ¿no? Y esa velocidad sabemos que debe ser variable y que lo que cambia es la dirección. Entonces la primera ley de Newton nos asegura que la suma de todas las fuerzas que actúan es distinta de cero. La segunda ley nos asegura que como la fuerza neta es distinta de cero, entonces la aceleración es distinta de cero. Y por último, la tercera ley nos dice que quienes aplican fuerza al chico que va en el juego son la Tierra, aplica la fuerza peso, y el juego, el carrusel, el juego preciso en el que está sentado el chico, aplica la normal y la fuerza centrípeta. Bien, entonces ahí volvemos a la primera ley y vemos que el peso más la normal nos va a dar 0 y lo que va a ser distinta de 0 es la fuerza centrípeta. Bien, hemos colocado también las ecuaciones del movimiento circular, que incluyen la ecuación de la segunda ley de Newton, y ya estamos en condiciones de ir al paso número 4. Vamos entonces. Paso número 4 entonces para el problema número 1. Como vemos en los pasos anteriores, nuestra incógnita es la velocidad angular y disponemos de todos los datos para calcularla despejando de la ecuación de velocidad tangencial, ¿bien? Que es lo que hemos hecho en el paso A, el cálculo de la velocidad angular. Despejada nos queda como V sobre R y con los datos brindados obtenemos que esa velocidad angular es de 1,25 radianes por segundo. El problema no pide nada más, no hay otra incógnita, pero lo que hemos hecho acá es transformar
esa velocidad angular a una unidad más conocida para tener un mejor entendimiento de qué es lo que es, ¿sí? El problema podría terminar ahí, pero hemos agregado esto otro. Y fíjense, 2 pi radian equivalen a una vuelta. Bien, entonces 1,25 radianes van a equivaler, aplicando una regla de 3 simple directa, a 0,2 vueltas por segundo, ¿no? Porque estamos hablando de que 1,25 radianes es lo que recorre en un segundo. Entonces, ahora vamos a la parte de abajo. Si en un segundo hace 0,2 vueltas, en 60 segundos, que es un minuto, va a hacer 12 vueltas. Y ahí tenemos entonces la velocidad angular expresada en revoluciones por minuto, las famosas RPM. Eso significa que el carrusel da 12 vueltas en un minuto. Bien, bueno, con esto ya hemos calculado todo lo que necesitábamos. Nos falta solamente el paso número 5. Vamos a él. Y llegamos al paso número 5 para el problema 1. La respuesta. Como siempre te digo, antes de escribir la respuesta, revisa todo lo que has realizado, que estén todos los datos, todas las ecuaciones como corresponden, los despejes, las unidades, revisa los cálculos y luego analiza y responde. Acá no había mucho para analizar, pero como lo dijimos en el paso anterior, incluimos algo que no se pedía, ¿sí? Nos resulta que la velocidad de rotación debe ser de 1,25 radianes por segundo. Esta unidad, si bien es habitual para los físicos, no es muy habitual en la vida cotidiana. Por eso habíamos hecho la transformación que equivale a 12 RPM. Quiere decir que ese carrusel o calecita va a dar 12 vueltas cada un minuto. ¿Bien? Y de esa forma va a poder mantener un máximo de velocidad tangencial de 2,5 metros por segundo. ¿Bien? Bueno, con esto hemos terminado el problema número 1. Vamos ahora al problema número 2. Problema número 2. ¿Qué nos plantea? Un conductor se dirige en su vehículo por una ruta a 130 km por hora y va a tomar una curva y piensa hacerlo con esa misma velocidad. Eso es lo que nos dice el enunciado. ¿Bien? Y lo va a hacer sabiendo que la velocidad máxima permitida es de 120 km por hora. Nos dice también que el radio de esta curva es de 12 metros, bien, el radio exterior, hasta el final de la calzada. Y nosotros sabemos que va a actuar una fuerza centrípeta, bien, que es la que va a obligar a que la velocidad cambie su dirección, y esa fuerza en este caso está dada por el rozamiento entre las ruedas y la calzada o calle. Bien, bueno, esta es la situación que nos plantea el conductor que va a tomar esa curva a 130 km por hora, sabiendo que la velocidad límite es de 120 km por hora. Veamos ahora qué nos pide averiguar el problema. Bien, vamos al paso número 2. Segundo paso para el segundo problema. Este problema nos plantea saber si realmente va a poder tomar la curva a esa velocidad de 130 km por hora, que el conductor decide tomarla porque sabe que hay una tolerancia dentro del límite de 120. Bueno, nos pregunta si realmente tomando la curva a 130 km por hora va a poder seguir el camino sin salirse de la calle. ¿Bien? Y para ello uno puede analizarlo desde distintos puntos de vista, pero nosotros acá el más fácil sería analizar desde el punto de vista del radio de giro. Bien, ver si a 130 km por hora el radio de giro que va a seguir el vehículo coincide con el radio máximo de la
de la yuta, ¿no? De la curva de la yuta. Si este radio de giro es más chico, y bueno, no va a tener problema. Si es más grande, y sí va a tener problema. Y si es igual, veremos, ya lo vamos a conversar. Entonces, planteada nuestra incógnita, radio de giro a 130 km por hora. Vamos al paso número 3. Bien, paso número 3 para el problema número 2. Y como siempre, partimos de la pregunta de rigor. ¿Cómo se comporta la velocidad, en este caso la velocidad del auto, cuando tome la curva? Bien, y cuando tome la curva va a ser una velocidad variable y en este caso un cambio de dirección. Bien, entonces la primera ley nos asegura que la suma de las fuerzas es diferente de 0. La segunda ley nos asegura que como la suma de fuerzas es distinta de 0, entonces la aceleración también es diferente de 0. Y la tercera ley nos dice que quienes aplican fuerza al vehículo son el planeta Tierra aplicando la fuerza peso y la calle aplicando la normal y la fuerza centrípeta que va a hacer girar al auto, ¿no? Y ahí volvemos a la primera ley. Entonces vemos que el peso más la normal es igual a 0 porque el vehículo no está acelerado verticalmente, y la que es distinta de 0 es la fuerza centrípeta. Hemos incluido abajo las ecuaciones del movimiento circular que vimos en las derivaciones de las leyes de Newton en la primera lección, y con esto ya estamos listos para pasar al paso número 4. Vamos entonces.